Hola, buenas tardes. Soy la licenciada Yolanda Martínez y sé que siempre les comento lo mismo, pero a mí me da mucho gusto tener un nuevo contacto con ustedes a través de esta plática, de este tutorial. Y como siempre, es un tema que del cual hemos hablado mucho y tenemos otros tutoriales que les vamos a dejar el link para que ustedes los vean, porque es información muy importante para todos ustedes que están en este proceso de pensión. Afortunadamente hay muchas personas que se están incorporando a este proceso por toda la información que hay en los medios y que despiertan ese interés y esa información de que se pueden pensionar, de que pueden lograr una pensión y están haciendo lo que tengan que hacer lo posible para poder lograr este proceso o para poder integrarse en este proceso de pensión. Y este tema es el retroactivo. Hay muchas personas que nos están contactando y nos preguntan, ¿qué es el retroactivo? ¿Yo puedo pagar retroactivo? Oiga, o algunas personas que ya saben algo sobre el tema y dicen, ¿sabe qué? Yo tengo muchos periodos anteriores que dejé de pagar. ¿Puedo pagar ese retroactivo? O incluso personas de verdad que nos contactan y nos dicen, pues yo fui al Seguro Social y me dijeron que si dejo de pagar, puedo pagar retroactivo. Ya puedo pagar esos periodos anteriores. Tal vez no se les da esa información, pero hay una pues malinterpretación o falta de información. Entonces, al decirles, pues si usted deja de pagar, puede pagar retroactivo, pues cada quien hace sus conclusiones y piensan, ok, si yo me doy de baja, pues puedo pagar los periodos de hace 20 años que dejé de pagar. Entonces, eso es lo que quiero aclarar, que repito, tenemos tutoriales muy completos sobre retroactivo, pero vamos a retomar estas dudas muy particulares, sobre todo de todos ustedes que se están incorporando a este proceso, que nos da mucho gusto que personas de 48 o 51 años ya están tomando en sus manos este proceso de pensión para lograr una buena pensión. Y eso nos da mucho gusto y en la medida de lo posible, pues vamos a tratar, como siempre lo hacemos, de que en esta información que se les proporcione, pues aclaren sus dudas. Para cada caso particular, hay muchas situaciones, como siempre decimos, muchas situaciones particulares y en este caso, pues vamos a tratar de aclarar esas dudas, esas principales dudas que nos llegan en las consultas, que nos llegan en la solicitud de asesorías, para que pues ustedes estén más informados, tengan esta información y puedan tomar sus mejores decisiones. Entonces, vamos a iniciar con ¿qué es el retroactivo? Esta forma tan común de llamarle es una opción que nos da que nos da el esquema de modalidad 40, que como siempre lo decimos, su nombre es continuación voluntaria en el régimen obligatorio. Recordemos que en la ley del Seguro Social hay dos esquemas, que es en este caso ley 73, ley 97, y para ambos esquemas de pensión, y sabemos que ley 73 son todas aquellas personas que han cotizado o que iniciaron su cotización antes del 1 de julio de 1997, y las personas con el esquema, que pertenecen al esquema de ley 97, son las personas que han cotizado posterior al 1 de julio o a partir del 1 de julio de 1997. También en la ley se establecen regímenes, en este caso, como continuaciones voluntarias e incorporaciones voluntarias. Y dentro de esta continuación voluntaria en el régimen obligatorio, pues precisamente es modalidad 40, como todo mundo lo conoce, pero está establecido en ley y con este nombre de continuación voluntaria en el régimen obligatorio, comúnmente llamado modalidad 40.
¿Y qué nos permite este régimen? Nos permite precisamente que cuando todos ustedes o cuando alguno de ustedes se queda sin trabajo, ya no tiene un patrón, ya no le dan trabajo, o usted renuncia porque se dedica a otra actividad y ya no está cotizando en un régimen obligatorio, que el régimen obligatorio es precisamente trabajar con un patrón en una empresa, en una industria en donde pues usted es un empleado y su carácter es de asalariado, así es como está registrado. Este patrón tiene la obligación de registrarlo para su seguridad social en el Instituto Mexicano del Seguro Social si es una empresa privada. Entonces, a esta, que ese es, bueno, es otra información, pero este es el régimen modalidad 10, en realidad. Ese régimen obligatorio también se le conoce como modalidad 10, que ahora se está también dando ese número de modalidad, ese nombre de modalidad 10 al de trabajador independiente. Pero esa es otra cosa. Pero cuando usted está en una empresa cotizando, lo tiene obligatoriamente, la ley le exige a ese patrón que lo tiene que dar de alta en el Seguro Social, como le llamamos, ¿no? Lo dan de alta. ¿Qué quiere decir eso? Que desde el primer día en que usted inicia sus labores en una empresa, deben de dar su alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social para que usted esté amparado en cualquier accidente, enfermedad, situación de maternidad, riesgo de trabajo. Es por eso que lo tiene que dar de alta por ley. Cuando usted de alguna manera es separado de su trabajo, porque pues lo despiden, porque usted renuncia, porque como comentábamos, usted se dedica a otra situación, a otra actividad, pues entonces ya no está cotizando en este régimen obligatorio. Pero usted ha cotizado y quiere seguir cotizando para que en un momento dado, pues pueda, entre uno de los objetivos, pueda pensionarse. Entonces, aunque usted sea joven, hay periodos en los que se deja de laborar y que es conveniente seguir sumando semanas. Entonces, en este caso, precisamente en esas situaciones que puede ser pues ya para que se quiera pensionar, para que usted quiera continuar sumando semanas, para que usted pueda mejorar los salarios que ha tenido durante toda su vida, está precisamente modalidad 40, continuación voluntaria en el régimen obligatorio. Nos permite todas estas actividades y estas situaciones de sumar semanas, mejorar mi salario. Y hay requisitos, por supuesto, para, que hay que cumplir para que ustedes se puedan registrar en modalidad 40. Y les voy a leer alguno de ellos que es de los más importantes y que es de los que siempre tienen duda, ¿verdad? Y que como ustedes saben, siempre me gusta que ustedes sepan en dónde está registrado precisamente pues esta situación de a ver de dónde viene esto de la continuación voluntaria de modalidad 40, de que me puedo registrar en modalidad 40. Para llegar a que se pueda pagar retroactivo, pues tenemos que ver en qué momentos o bajo qué requerimientos podemos registrarnos en modalidad 40. Entonces, en el capítulo 8 de la Ley del Seguro Social 1997, dice que es la última, que es la vigente, dice capítulo 8 de la continuación voluntaria en el régimen obligatorio, artículo 218, que lo mencionamos mucho, y dice: el asegurado con un mínimo de 52 cotizaciones semanales acreditadas en el régimen obligatorio en los últimos 5 años al ser dado de baja, tiene el derecho a continuar voluntariamente en el mismo, o sea, en el régimen obligatorio, pudiendo continuar en los seguros conjuntos de invalidez y vida
así como de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, debiendo quedar inscrito con el último salario o superior al que tenía en el momento de la baja. El asegurado cubrirá las cuotas que le correspondan por mensualidad adelantada. Aquí, de hecho, en la ley está de esta manera y cotizará de la manera siguiente. Y esto es lo que siempre les comentamos, que para poder registrarse en modalidad 40, pues deben de haber cotizado por lo menos 52 semanas, que es un año, es equivalente a un año, en los últimos 5 años antes de su última baja. Es decir, si usted cotizó, su última baja fue en el 2020, pues del 2015 al 20, debió de haber cotizado por lo menos 52 semanas, un año en esos 5 años en el régimen obligatorio, para que usted pueda tener derecho a pensión, a continuar, a registrarse en esta modalidad 40. Entonces, de ahí se deriva que siempre les decimos, debes de contar con 52 semanas, con un año de cotización en los últimos 5 años antes de tu baja. Y el otro requisito de los más importantes es que posterior a tu baja, a tu última fecha de baja, no deben de haber transcurrido más de 5 años. Y ahí es donde entra precisamente este pago retroactivo en modalidad 40. ¿En dónde es? En modalidad 40, que es continuación voluntaria en el régimen obligatorio, y de ahí deriva este segundo requisito, que a partir, que vamos a buscar el artículo, si podemos, nos da tiempo, lo leemos, que a partir de la última fecha de baja, si usted se dio de baja en el 2020, como poníamos en el ejemplo, no deben de haber transcurrido más de 5 años para que usted pueda pagar ese periodo retroactivo. Ese es el retroactivo. Aquí vamos a aclarar o a ratificar dos aspectos. Que no hayan pasado más de 5 años, precisamente, desde la última fecha de baja. Y como nos lo menciona aquí, que es lo mismo para, aunque no pague retroactivo, pero que en este caso, si usted quiere registrarse, aunque quiera pagar este pago retroactivo de esos 5 años, que no rebasen 5 años, debe de ser como mínimo con el salario último que usted cotizó. Si usted tenía un salario alto, 1,000 pesos, 2,000, 1,000 pesos podemos poner de ejemplo, 1,500, ese es el salario con el que usted, el salario mínimo con el que usted puede pagar ese retroactivo. Y si quiere pagarlo con el límite más alto, entonces es el equivalente a 25 UMAS, pero del año en el que usted desde el que usted se está registrando, es decir, en este ejemplo, desde el 2020. Si usted va a pagar desde el 2020 su retroactivo y quiere pagarlo al mínimo, el salario mínimo con el que lo puede pagar es con el último salario que usted tuvo en su régimen obligatorio. No lo puede pagar con el mínimo de este año, que son 207.44, o con 500 pesos o con 800 pesos. No. En este ejemplo es con el salario último que tuvo como mínimo. Y máximo con el valor de las 25 UMAS, pero de ese año. En este caso, pues del 2020. Ese es con el tope que puede pagar ese retroactivo. Y no deben de rebasar esos 5 años. Y debe de pagar todo el periodo que dejó de cotizar. No puede usted decir, bueno, yo desde el 2020 hasta el 2023, pues solo voy a pagar un año. No, tiene que pagar los 3 años o el periodo completo a partir de la última fecha de baja hasta el día en que está pagando. Y lo debe de pagar todo con ese salario que usted está determinando. No puede decir, pago un año con
con ese tope, pero después ya quiero pagar con otro tope, con el actual. No. Todo el pago retroactivo que se realiza es con el salario que usted está determinando en ese momento, ya sea el mínimo, que ya vimos que puede ser el último con el que usted cotizó como mínimo, o el límite de 25 UMAS del año a partir del cual está usted pagando ese retroactivo. Entonces aquí aclaramos ciertas dudas muy recurrentes. Y por otro lado, aquí también vamos a aprovechar para aclarar esa otra duda también, de verdad, está muy presente en todos ustedes. Es decir, oiga, ¿puedo pagar? Mire, yo en el 2017 dejé de pagar un año y después en el 2018 me di de alta en otro trabajo, pero ese año del 2017 al 2018 lo puedo pagar, y también dejé de pagar otro en el 2019 unos 6 meses y ya después volví a entrar y quiero pagar todos esos periodos retroactivos. No se puede pagar todos esos periodos retroactivos. O en el ejemplo que pusimos de la persona que nos comenta y dice, pues en el IMSS me dijeron que yo dejara de pagar y que podía pagar retroactivo. Y ella pensó que podía pagar una vez que ya estuviera dada de baja, pues todos esos periodos retroactivos. No. El único periodo retroactivo que se puede pagar para poder, que en este caso lo van a utilizar para poder pensionarse, es el último periodo a partir de la última fecha de baja que ustedes tuvieron hasta la fecha en que vuelven a cotizar al IMSS, sea con un patrón, sea en otro régimen, sean en modalidad 40, es el momento cuando se registran en que pueden pagar ese último periodo de baja que tuvieron. Solo el último, y lo tendrían que pagar en su totalidad el tiempo que ustedes dejaron de cotizar. Solo ese periodo. Y si ustedes se registran en modalidad 40, van a pagar subsecuente. Es decir, me registro en mayo y ya de ahí en adelante voy a pagar porque quiero pagar 2, 3 años. Y pienso, voy a pagar ese retroactivo de ese último periodo. Ya no. Tiene que ser en el momento en que usted se registra en modalidad 40, porque es el esquema bajo el cual usted puede pagar retroactivo, es el único esquema, en la única modalidad a través de la cual usted puede pagar retroactivo, es en el momento en que se registra. Y entonces ahí solicita, es por eso que presenta su carta de intención o su escrito libre que le solicita la ley y que dice, ahí en esa carta tú anótame qué es lo que debo a partir de qué fecha quieres cotizar en modalidad 40. Y entonces ahí le van a anotar precisamente si fue en el 2020, en el 1 de mayo o cotizó hasta el 31 de mayo del 2020, pues entonces su registro va a ser de solicitud en modalidad 40, pues va a ser a partir del 1 de junio. Del día siguiente en que usted dejó de cotizar, es la fecha en que debe de registrar en esa carta de intención para precisamente solicitar su registro a partir del día siguiente de su última fecha de baja hasta el día en el que usted se está registrando en modalidad 40 y le van a solicitar también que anote la cantidad, el salario diario con el que va a solicitar este registro, que ya vimos cuál puede ser el mínimo, cuál puede ser el máximo, y en esa carta pues usted está constatando ante el IMSS su solicitud de con cuánto es que quiere registrarse, a partir de cuándo, y ahí se está considerando ya entonces ese pago retroactivo desde el 2020, a este caso, en este ejemplo, hasta el 2023. Pero únicamente de este último periodo. Y de verdad que quise tomar este tema que se ha hablado mucho y que hay mucha información al respecto, pero que de verdad es muy importante porque nueva generación de personas que se van a pensionar, de ustedes que están entrando en este proceso de pensión, pues tienen dudas, todavía no están
informados totalmente, tienen todas estas dudas. Oiga, yo puedo pagar retroactivo, ya me voy a pensionar, ¿puedo pagar retroactivo? ¿Debo pagar retroactivo? Que es el tema. ¿Debo pagar retroactivo? Pues no, en este caso, no es que deba, tiene la opción, no es algo obligado, que esa es otra duda que vamos a aclarar. Hay muchas personas que dicen, oiga, pues yo dejé de cotizar hace 3 años y me dicen que tengo que pagar para registrarme en modalidad 40, todo ese tiempo que dejé de pagar. No, es una opción que tiene usted, es un derecho, no es una obligación. Es una muy buena opción en algunos casos para recuperar tiempo, sobre todo para personas que pues tienen ya 59 años o ya tienen los 60 años o incluso 55, pero quiero aumentar mi número de semanas o la edad que tengan y tienen un periodo pasado, el último, sin cotizar, lo pueden pagar y aumentan sus semanas, recuperan esos años que aquí en este caso el factor tiempo es el más caro, creería yo, el más difícil de recuperar. Entonces, si se tiene esta oportunidad y se tiene la posibilidad, se puede pagar ese periodo retroactivo y se suman semanas, se recupera tiempo, se puede cotizar con el salario más alto que nos permita, que ya hablamos que es el salario tope del año a partir del cual voy a pagar, pero que siempre va a ser, si es un salario tope, bueno, pues es un salario alto, y si cotizo 3 años y si pago esos 3 años, bueno, ya son 3 años de un salario alto, ¿no? Si es del 2022, pues imagínense, 2,405.50, que es el salario diario, y con ese voy a pagar ese año que dejé de pagar, pues es muy bueno. Entonces son muchos factores los que intervienen en ese pago retroactivo que nos benefician, pero que repito, es una oportunidad, es un derecho, no es una obligación. Si usted no tiene el dinero, no quiere pagar ese periodo retroactivo, usted puede registrarse a partir del día de hoy o del día que decida y pagar mes con mes hacia adelante. No tiene que pagar forzosamente ese pago retroactivo, que también incluye recargos y actualizaciones. Y estos, si son a un salario alto y son años, pues aumenta considerablemente esa suma, esa cantidad de pago en retroactivo. Ese podría ser uno de los contras, ¿verdad? Ya vimos muchos pros, este podría ser uno de los contras en los que pues modalidad 40 sí se debe de tener o de hacer una inversión alta si se paga ese retroactivo, y sobre todo si son personas que pagan los 5 años que tienen como límite, que pagan a un salario tope y que pagan en general con recargos y actualizaciones pues más de $500,000, ¿verdad? Son cantidades fuertes y altas porque pues aquí, como les comenté, se calculan y se cobran recargos y actualizaciones desde el día en que se dejó de pagar. Entonces, ese es otro punto que también ya lo vimos, pero que en este momento yo lo que quiero recalcar precisamente es eso. ¿En qué momentos puedo pagar este retroactivo? En este caso ya vimos precisamente el tema, la duda principal de si se va a pensionar, ¿tiene que pagar retroactivo? No, no lo tienen que pagar, es una opción. Es precisamente en ese momento en donde yo les recomiendo que realicen su planeación de pensión para que ustedes, en su caso muy particular, se les haga ese estudio, ese análisis. Yo siempre les comento que con quien ustedes decidan, con quien ustedes les dé confianza, realicen este plan, porque es muy importante. Hay una diferencia entre las personas que se pensionan teniendo un plan, una planeación de pensión, que las personas que no lo tienen, porque además, pues seguramente aunado a ese plan, pues va acompañado de una asesoría y pues de que les informen, de que les aclaren sus dudas. Y eso es muy importante para que no se cometan errores. Y en este caso, bueno, pues como ustedes saben, pues los invitamos a que si quieren que nosotros, en este caso,
les realicemos su planeación de pensión con mucho gusto. Directamente, si contratan o contactan la asesoría para su planeación de pensión, los atiendo directamente yo ya en el contacto, ¿verdad? Para platicar con ustedes cuáles son sus inquietudes, sus objetivos, sus requerimientos, sus necesidades, y les realizamos con mucho gusto su planeación de pensión, su proyección de pensión, de acuerdo a sus requerimientos muy particulares. Entonces, en este caso, aquí precisamente en esta planeación se va a determinar si en su caso particular requieren de pagar un retroactivo, si pueden pagar un retroactivo, si es una buena oportunidad para ustedes pagar retroactivo, si les va a mejorar la pensión pagar un retroactivo. Y es muy importante determinarlo de manera personal, como lo repito siempre, en su caso particular. Y como es nuestro eslogan, pues nosotros buscamos la mejor pensión para cada uno de ustedes. Entonces, bueno, retomando y concluyendo, ¿qué es ese famoso retroactivo? Es un pago que se puede realizar del último periodo en que se dio de baja, el último periodo en que se dio de baja hasta la fecha en que usted se pueda registrar. Y esto se hace en el esquema únicamente de modalidad 40, continuación voluntaria en el régimen obligatorio, que como su nombre lo dice, es el esquema que nos permite continuar cotizando voluntariamente y que cada uno de ustedes va a pagar mensualmente la cantidad que determine con el salario que usted determine y que decida pagar esa continuación voluntaria para que siga sumando semanas, para que pueda aumentar su salario promedio, para que pueda activar su conservación de derechos, para que usted pueda lograr una mejor pensión. Ese es, en conclusión, pago retroactivo, es modalidad 40 y es el último periodo de pago con todas las características que ya vimos y que espero que les haya quedado claro. Sí, sé que hay mucha información sobre esto. Nosotros tenemos también tutoriales al respecto. Les he hablado mucho de este tema, pero de verdad que creo que nuevamente hay esa nueva ola de personas que están iniciando este proceso y que para ello les es necesario tener ya la información más clara, más concreta de en qué momento, si se va a pensionar, puede pagar retroactivo en modalidad 40, si debe pagarlo, si no debe pagarlo. Y pues bueno, les invito precisamente a que se acerquen a nosotros para una asesoría, para una consulta, para su planeación de pensión, para cualquier tema sobre seguridad social que ustedes tengan dudas sobre las AFORES, ¿verdad? Que es un tema también muy recurrente y que también tenemos, en este caso tengo tutoriales muy completos sobre la AFORE, entonces que les invito a ver de verdad y les agradezco como siempre su atención, les agradezco esos comentarios, les agradezco el que se sigan suscribiendo y que les pido en este caso pues que se suscriban para que pues se difunda a mayor número de personas estos tutoriales que con mucho gusto de verdad realizo conjuntamente con mi equipo de trabajo y que pues tratamos de darle la información que requieren, que se va requiriendo y aunque a veces retomemos temas que ya se vieron, pero siempre hay algo adicional, hay algo que reforzar en esta información. Suscríbanse si no lo ha hecho, denle like si les gustó y de verdad agradezco infinitamente su atención, agradezco los comentarios, agradezco la apertura que tienen en este caso pues a mi canal, ¿verdad? Capital Humano Renovado, es el correo electrónico, @gmail.com en el que nos pueden contactar o al WhatsApp, al número de WhatsApp en el que nos pueden contactar también, que es el 55 59 13 53 19. Aquí aparece, por si me equivoco, aquí aparece siempre.
este número de WhatsApp en el que nos pueden contactar para solicitar información sobre las asesorías o consultas que podemos brindarle, así como su planeación de pensión. Y en las asesorías también los atiendo directamente yo, para que ustedes tengan esa confianza y bueno, pues aclaramos todas sus dudas. Y retomando ya nada más por último, ¿verdad? Pues que han pasado estas fechas, estos días de asueto, estos días de Semana Santa, estos días de festivos, del Día del Trabajo, del 1 de Mayo. Pues tal vez hayamos tenido oportunidad en esos días de, espero que así sea, de que ustedes apliquen pues estas dinámicas de las que les he platicado y que son dinámicas que, como siempre se los comento, el objetivo es que ustedes mejoren ese ambiente familiar y que no me voy a cansar de repetirles que pues el ambiente familiar, el ambiente que tengamos en nuestra familia es lo que va a determinar nuestra vida. Y que siempre, como les comento, pues vida solo tenemos una, así como la conocemos, cada quien pues tiene algún tipo de creencia muy válido, pero así como la conocemos, pues solo sabemos que es una y que vale la pena que en esta vida, que es una, ojalá tuviéramos más y dijéramos, bueno, si cometemos errores en esta, los corregimos en la siguiente, pues no, nada más tenemos esta para corregir nuestros errores, para ser felices, que ese es el objetivo, que sea feliz, lo más feliz que se pueda. Yo sé que todos tenemos, ¿verdad?, de alguna manera, pues problemas, situaciones difíciles de salud, de dinero, de emocionalmente. Son situaciones que no podemos evitar, pero que sí podemos enfrentar de la mejor manera, afrontar sería mejor, de la mejor manera, de una manera más amable, que nos permita pues tener precisamente ese ambiente agradable, ese ambiente amable, ese ambiente de felicidad en la medida de lo posible, y que precisamente estas dinámicas de las que hemos hablado en otros tutoriales, pues son un granito, ¿verdad?, de arena que ustedes pueden implementar, pero que de verdad les puede dar un buen resultado. Y vamos a retomar otras dinámicas, no me voy a cansar de siempre tratar de transmitirles alguna dinámica, algún detalle, alguna actividad, alguna reflexión que les pueda hacer a ustedes mejor la vida, a todos nosotros. Creo que todos nos los merecemos. Entonces, a pesar de estas situaciones difíciles y pues tanta situación de violencia que a veces tenemos, sobre todo pues, en nuestro país, en muchos países, pero bueno, vivimos aquí. Entonces, pues nos interesa más la situación aquí en México. Pero a pesar de ello, de verdad que yo quiero transmitirles que cuiden mucho a su familia, a todos los integrantes, sean niños, jóvenes, adultos. Todos necesitamos de mucha atención y que, como les he comentado, pues ese apapacho, de verdad, ese abrazo de oso que hemos hablado, ese toque en el hombro o esa frase, esa atención que podemos tener diariamente con las personas que queremos, que son nuestra familia, que es lo más importante en nuestra vida, pues el de preguntarles, como lo hemos visto también, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Estás bien? ¿En qué puedo ayudarte? A veces de verdad alguna actitud de si vemos a alguien pues un cabizbajo, triste y que tal vez pues en ese momento no quiere hablar con nosotros, pero si tenemos un detalle de llevarle un tecito, un cafecito, un chocolate, dependiendo de los gustos que sepamos que tenga y que le va a agradar. Tal vez pensemos que no va a ser una diferencia, pero de verdad que yo les aseguro que cada detalle que se tiene hace una diferencia y que si se van sumando estos detalles, pues la diferencia es más grande y se llega a mejorar ese ambiente, y que en un momento dado en que usted lo requiera o que la persona que lo está haciendo le va a ser devuelto. No lo hacemos con la idea de que no sea devuelto cada detalle que nosotros tenemos, pero de verdad
que le va a ser devuelto en el momento en que más lo necesite. Entonces, pues la reflexión de este momento es, esto no se acaba nunca, se va a acabar hasta que nos moramos, ¿verdad? El que podemos mejorar nuestra relación familiar, el que podemos tener esa atención, el que podamos ser mejores personas, el que podamos ser felices. Y eso debe ser una tarea de día a día. Cada día que usted se levante, tiene esa consigna, ser feliz ese día. Minimizar lo que no nos ayuda, lo que no nos conviene. Problemas siempre hay y no se trata de ocultarlos o de esconderlos o de mentirnos. No. Se trata de afrontarlos de la mejor manera posible, con la actitud más correcta en el sentido de lo que nos va a brindar a nosotros y a nuestra familia un mejor ambiente. Entonces, la tarea es día a día, cada día que usted y ustedes se levanten, que sea su consigna. No nos levantemos con las preocupaciones, con esos pendientes que nos están preocupando. Vamos a atenderlos, pero hay que levantarnos y hay que pensar en hoy voy a hacer todo lo posible por ser lo más feliz que pueda y todos los días hacerlo. Entonces, esa es la consigna y es la actividad que quiero que hagan para que de verdad pues seamos lo más felices que se pueda. Como siempre, yo les agradezco muchísimo su atención, sus comentarios, su apoyo y estamos aquí tratando e intentando de darles esa información, la que ustedes van requiriendo de esos asuntos que más nos llegan como dudas o como requerimientos o como alguna información que requieran. Muchas gracias. Buenas tardes.